Bienvenidos todos a esta entrevista del sector salud. Hoy contamos con la presencia de un distinguido médico cirujano plástico venezolano, el doctor Fernando Gabaldón, quien nos va a comentar algunos aspectos relacionados con el interesante mundo de la cirugía plástica, tanto estética como reconstructiva. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, José Antonio. Un placer. Y queríamos pues comentar algunos aspectos relacionados con el interesante mundo de la cirugía plástica que tradicionalmente pues estaba esencialmente dirigido hacia la reconstrucción del politraumatizado, de la persona que sufría extensas cirugías que de una u otra manera deformaban su apariencia física. Sí. Sin embargo, por los últimos 30 años ha habido una revolución extraordinaria en el mundo de la cirugía plástica y queríamos pues que tú nos comentaras algunos aspectos de interés. Sí, bueno, muchísimas gracias por tu invitación. Realmente lo que acabas de decir es bien importante, y el ejemplo más clásico de ello es que la atención de los quemados, por ejemplo, estaba dirigido exclusivamente a lo que era la cirugía reconstructiva y los clásicos injertos de piel, etcétera, ¿no? Y los avances han sido tan impresionantes en la parte estética que ya los quemados pasaron a otro nivel, pasaron a un nivel de piel artificial, pasaron a un nivel de cuidados más estéticos que reconstructivos, debido a que la idea es precisamente pensar en las secuelas que puedan quedar, no simplemente salvarle la vida con un colgajo que probablemente vaya a quedar desfigurado por siempre. Entonces, claro, el criterio reconstructivo prevalece, pero siempre que tenga el beneficio estético por delante, ¿no? Y lo otro muy importante que tiene que ver con lo que tú planteaste al inicio es en el cáncer mamario, en la oncología mamaria. Hoy en día se considera que la reconstrucción mamaria no se ha finalizado hasta que culmine todo el proceso estético para humanizar el tratamiento del cáncer de mama. Entonces, fíjate cómo ha evolucionado en estos dos puntos, más que todo, que es donde siempre había un divorcio entre la estética y la reconstrucción. Para los mastólogos, como tú muy bien lo sabes, lo más interesante era erradicar el cáncer. Ahora los mastólogos, junto con los cirujanos plásticos, llegaron a una idea en común: vamos a erradicar con el mejor método el cáncer de mama, pero humanizando el tratamiento. Entonces, dependiendo del tratamiento que se lleve a cabo, que eso es según la patología, el equipo de mastólogo y cirujano plástico decidirán cuál va a ser el mejor método, no solamente para erradicar el tumor, sino para que prácticamente de inmediato el impacto psicológico de esa amputación de la mama no perjudique a la psiquis de la paciente, ¿no? Entiendo que próximamente vas a tener un evento acá en la Florida, sí, específicamente diseñado para cirujanos que desean entrenarse en las técnicas más novedosas de reconstrucción en cirugía mamaria. Fíjate que debido al incremento de la incidencia de cáncer de mama, que inclusive la Organización Mundial de la Salud ya ha determinado un 20% mayor de incidencia del cáncer de mama, se hace necesario divulgar cada vez más las técnicas de humanización de cáncer de mama. Y basándonos en la docencia, estos programas están dirigidos más que todos ya para un nivel muy superior. Son cursos para cirujanos plásticos ya que trabajen en el campo de la mastología, pero los entrenamos bajo dos métodos: o bajo el Masto Trainer, que es a través de maniquís, que son prácticamente de textura y de consistencia exactamente igual que un ser humano. La única diferencia es que no sangran. Y la curva de aprendizaje de estos cirujanos plásticos va a ser sobre estos Masto Trainer y no sobre el paciente. Por lo tanto, la incidencia de morbilidad va a ser mucho menor en un futuro. Y también en cadáver
los cursos hands-on en cadáveres, ¿no? Que también permiten entrenar a varios especialistas en conjunto con las últimas técnicas, ¿no? Y las últimas técnicas, siempre los colgajos van a ser los clásicos colgajos como el latissimus dorsi, el dorsal ancho y el colgajo del músculo transverso abdominal del abdomen, que es el TRAM. Son colgajos espectaculares, son colgajos que nunca van a dejar de utilizarse, pero generalmente se utilizan en pacientes que se le han hecho erradicaciones muy agresivas de la mama y que tampoco tienen tejido para reconstruirle, ¿no? Yo creo que el punto más importante aquí es la reconstrucción mamaria inmediata, que son esas mujeres, que es la mayoría, que se les hace una mastectomía parcial o una cuadrantectomía o una nodulectomía, e inmediatamente, eso te iba a preguntar, si sí, en el mismo acto quirúrgico, en el mismo acto quirúrgico se colocan las prótesis de Becker o los expansores de Becker, que son definitivos. No hay que removerlos para luego poner una prótesis más adelante. En conclusión, es una paciente que vaya a ser sometida a una cirugía bastante invasiva, como tú dijiste, sacar un cuadrante o la mitad de una mama en forma extensa, debería plantearle a su equipo quirúrgico la idea de que contribuye un cirujano plástico que en el mismo acto quirúrgico haga eso, o puede diferirse esa participación estética en este caso. El diferir sería en casos muy específicos, como por ejemplo cuando se va a utilizar un gran colgajo, como el TRAM o el dorsal ancho, por el impacto psicológico que tiene esa cicatriz que puede quedar sobre todo en el latissimus dorsi, porque en el músculo transverso del abdomen la cicatriz es la misma de un tummy top o de una dermolipectomía. Yeah. Pero lo ideal es plantear el tratamiento con el cirujano plástico en el momento que se decide cuál va a ser el tratamiento adecuado para la paciente. Pensando como pensarán muchas de las mujeres que nos están escuchando y a lo mejor también muchos hombres, es aconsejable que durante el mismo acto quirúrgico se hagan otros procedimientos de tipo estético, como cirugía de cara, párpados, qué sé yo. Si estamos hablando de cáncer mamario, no es recomendable. Un acto quirúrgico bastante traumático, ya para encima de eso prolongarlo. Sí, y aunque la reconstrucción, sí, exactamente, y aunque la reconstrucción mamaria inmediata es una cirugía no muy cruenta, porque es como una prótesis mamaria, claro, hay que hacer otro tipo de colgajo, además de introducir el expansor debajo del músculo pectoral, también hay que levantar el músculo serrato, que está por debajo del pectoral. ¿En promedio qué tiempo? Hora y media. Extenso aumenta la operación. Hora y media. Sí, es una. Entonces no es tan. Si estamos hablando de una nodulectomía o una mastectomía muy parcial, ahora en casos más complejos, evidentemente son cirugías mucho más largas, ¿no? Y la recuperación es bastante buena dentro del proceso de... Una cosa bien importante que tú me lo acabas de preguntar, ¿cuándo es diferida la cirugía? En caso de que una mujer haya recibido radioterapia, esos tejidos, como ya tú muy bien lo sabes, no van a estar aptos para recibir un cuerpo extraño, en este caso una prótesis. Entonces no se plantea una reconstrucción inmediata en esos pacientes, hay que esperar, entonces se puede hacer de manera diferida. Y ahí entra otra cosa fascinante de la cirugía estética, que ya yo no la llamaría cirugía estética, la llamaría de los que queremos investigar dentro de la cirugía estética, que es colocar células madres obtenidas de la grasa con una muy pequeña liposucción e introducirla en el tejido que fue resecado. Entonces te sirve de relleno porque estás haciendo una lipotransfer y al mismo tiempo esos factores de crecimiento van a empezar a estimular y a preparar ese tejido para una posible reconstrucción más conservadora, como pudiera ser una prótesis. Mira, como muchas de las personas que te van a escuchar están en Venezuela, la pregunta ahorita de rigor es, ¿existen cirujanos entrenados en Venezuela para este tipo de cirugía? Y se recomendaría a la persona, que muchas lo están haciendo, viajar al exterior para hacerse una cirugía oncológica más estética mamaria reconstructiva, o es algo que aún con todas las limitaciones que hay actualmente en Venezuela se puede hacer con confianza ya?
Bueno, los insumos y todo el equipo. La crisis que hay ahorita en nuestro país lamentablemente ha llevado a que muchos especialistas, sobre todo de nueva generación, que se han entrenado con esto, ya no estén o hayan limitado su actividad debido a la crisis que hay con los insumos y todo esto. Pero evidentemente una venezolana no necesita salir de Venezuela, porque los mastólogos y los cirujanos plásticos que hay dedicados solo a esto, evidentemente abordan todo este tema con la mayor actualidad y tecnología. Sin embargo, te repito, estos programas que se están haciendo de posgrado, entrenando a los cirujanos plásticos que ya tienen reconstruyendo mamas desde hace tiempo, los hace disminuir muchísimo la curva de morbilidad, porque son cirugías que no son tan comunes, sobre todo un TRAM o un latissimus dorsi. Entonces, cuando se realizan, siempre la estadía postoperatoria en la clínica aumenta muchísimo el índice de prevalencia de hospitalización, etcétera, porque son cirugías no muy comunes y siguen con las mismas técnicas tradicionales. Entonces, acá se puede acortar mucho el tiempo quirúrgico cuando el equipo no solamente lo forman los mastólogos, que esto se aborda en nuestros países más que todo solo por mastólogos, sino que incorporen a los cirujanos plásticos para que esa segunda fase de la cirugía, después de haber hecho el colgajo, se lo dejen en manos de los cirujanos plásticos. El equipo como tal, mastólogo plástico en Venezuela, está comenzando, pero hay un divorcio entre el mastólogo y el plástico. En otros países de Latinoamérica, como por ejemplo Argentina y Brasil, ellos han llevado la batuta en fusionar a los cirujanos plásticos reconstructivos junto al oncólogo, al mastólogo, que generalmente son los que toman la decisión dependiendo del diagnóstico y dependiendo de otra serie de factores de riesgo que pueda tener el cáncer en la paciente. Pero esos equipos fusionados, debe haber un matrimonio entre el mastólogo principal y el cirujano plástico que va a decidir la técnica estética que se va a realizar. Si no, no logramos la humanización del tratamiento, ¿no? Entonces, hablando de otros aspectos de tu especialidad, ¿cuáles crees tú que son los mitos más frecuentes en la población sobre la cirugía plástica y que en los actuales momentos prácticamente no tienen vigencia en relación con otras áreas como el uso del Botox o el uso de la cirugía estética de la cara? Claro, comenzando por el Botox, ¿no? El Botox fue evidentemente un descubrimiento que no fue para la estética. Como tú bien lo sabes, el Botox, y actualmente se está utilizando en otras cosas también, pero inicialmente se comenzó a usar en la hiperhidrosis, se comenzó a usar para las personas que nos están escuchando, gente que le sudaban mucho las manos o las axilas, y por supuesto a nivel de parálisis facial. Así comenzaron los cirujanos plásticos a tratar las parálisis faciales, compensando el músculo contralateral con la utilización del Botox para lograr cierta simetría. El Botox es una toxina que paraliza, ya sabemos, el músculo, y evidentemente mientras el músculo está paralizado no hay movimiento. No es que elimina las arrugas, la arruga va a estar toda la vida y cada vez va a ser mayor, pero si tienes paralizado el músculo, la profundidad del pliegue cutáneo no se logra ver. Entonces, claro, ha habido una dependencia hacia el Botox extremadamente, digo yo, absurda. Casi que adictiva. Adictiva. Cada 6 meses, adictiva. Como un rito, como cortarse el pelo. Exactamente. Y los que llevamos más de 10 años con el uso del Botox, nos hemos dado cuenta que aunque la paciente deje de utilizar el Botox, ya una paciente que comienza a los 30 años, a los 40 años ya lleva en promedio, en un año, 3 aplicaciones al año, por ejemplo. Entonces ya puedes sacar la cuenta en 10 años cuántas aplicaciones de Botox lleva, ¿no? Estaríamos hablando de 30 aplicaciones de Botox en 10 años.
evidentemente ese músculo de tanto estar paralizado se atrofia, se tiene que atrofiar, y luego la expresión, eso se ve siguiendo a los pacientes a muy largo plazo, no es la misma. Luego no entienden por qué se ven diferentes en la foto, etcétera. Y yo lo que digo es un rostro congelado. Una careta. Una careta y ya no hay diferencia entre la risa de porque están en unas fotos y si hay 4 mujeres que se han puesto botox pero de manera exagerada, las 4 se ríen igual. Es curioso porque probablemente parte del lenguaje humano es la expresión facial. Claro. Y cuando tú la neutralizas con este tipo de técnica, se hace extremadamente difícil conversar con una persona. De acuerdo. Porque al no tener el feedback de la expresión facial, uno no logra medir la consecuencia de las palabras que está usando. Entonces se hace una expresión medio incómoda, ¿no? Hablar con alguien sumamente estático, es terrible. Facial. Y mira, hablando de eso, hace poco se me acercó un paciente y me preguntó que él estaba muy descontento con su cara, con su frente, porque le brillaba demasiado. Entonces, el paciente se le hizo un estudio muy sencillo a ver si la piel contenía mucha grasa, etcétera. Era una piel totalmente normal, pero evidentemente era un hombre de 55 años más o menos, adicto al Botox. ¿Qué pasó con él? La cara tiene puntos luminosos y esos puntos luminosos son los que el artista capta para hacer una buena fotografía. Y esos puntos luminosos son los que dividen la cara en unidades. Claro. La misma nariz. Yo te veo ahorita la punta de tu nariz luminosa. Claro. ¿Qué pasa entonces? Al provocar un rostro de cera con el Botox, se pierde esos ángulos luminosos anatómicos. Claro. Y entonces evidentemente convexa, es un cadáver andante. El Botox es maravilloso si lo supieran usar como es debido. Si el Botox se usara en cantidades muy conservadoras, solamente para disminuir levemente las arrugas, se lograrían muchas cosas, pero ahí entra el arte de cada especialista. ¿Qué me comentas de estas nuevas técnicas cosmetológicas que dicen que simulan el efecto del Doppler con cremas y otro tipo de sustancias que pareciera pues que producen igual suerte de normalización de las arrugas y de la inyección de plasma humano, de plasma sanguíneo, una autoinyección de tu propio plasma para rellenar surcos en la cara? Bueno, fíjate, ¿cuál es la opinión sobre ese tema? Sí, sabes que los rellenos más recomendados actualmente son los obtenidos de la cresta del gallo. Ese es el ácido hialurónico. Claro. El ácido hialurónico tiene diferentes nombres comerciales y es un producto natural, es un producto que se absorbe a los 4 o 5 meses. Y es un excelente producto para relleno, lo que llaman un filler, que se puede utilizar en los surcos nasogenianos, se pueden utilizar a nivel de los labios, a nivel de los surcos de marioneta, pero es temporal, es algo muy temporal. En cambio, lo que tú acabas de mencionar, los rellenos con fat transfer o con grasa obtenida previamente centrifugada, para obtener factores de crecimiento de esa sangre, de esa grasa o de sangre obtenida con la función de obtener el plasma rico en plaquetas. No son las plaquetas lo que te va a producir el efecto de rejuvenecimiento, son los factores de crecimiento que están concentrados dentro de las plaquetas. Y por supuesto, los factores de crecimiento van a emitir órdenes al cerebro para que comiencen a producir esos productos que ya dejó de producir. Hasta los 21 años nuestro cerebro produce colágeno, elastina, ácido retinoico, vitamina A en montón, porque está en proceso de construcción y de darle elasticidad a todos esos tejidos blandos para nuestra vida. Pero el cerebro después de los 21 años tiene otras funciones más importantes, porque desde que nacemos empezamos a envejecer. Entonces,
el cerebro comienza a generar otros productos que nos van a hacer falta a los 40, 50, 60 años y se olvida del colágeno, del retinol y todo eso. Entonces, tenemos que reestimularlo y para eso lo mejor es el plasma rico en plaquetas y si nos vamos mucho más allá, entonces el fat transfer para obtener los factores de crecimiento y las células madre obtenidas de la sangre de la médula ósea, ya sea del esternón o de la hueso ilíaco, ¿no? De la cresta ilíaca. Entonces, es fascinante los pasos que estamos ahora empezando. Hablando de grasa, digamos que prácticamente toda la tremenda investigación que se está haciendo ahorita sobre la epidemia de diabetes tipo 2 apunta realmente a la importancia de la grasa como un factor determinante en la resistencia a la insulina y más en particular la grasa abdominal. A extremos que han dicho que prácticamente con que tú midas la longitud de tu cinturón puedes saber el grado o predecir el grado de compromiso de síndrome metabólico y de otros problemas. Esa grasa entonces que es capaz de generar algunos factores bioquímicos no conocidos pero que afectan el comportamiento de la insulina, si se saca, ¿tiene algún impacto en la condición diabética de la persona? Porque ahorita se está haciendo la cirugía de banda gástrica y la cirugía de bypass como recurso quirúrgico para curar la diabetes en pacientes muy comprometidos de este tipo. Pero estaría también la lipectomía sustancial del área abdominal en los hombres como un recurso para mejorar la condición metabólica del paciente, además de la parte estética. Mira, en realidad ahí estaría indicado más que todo la banda gástrica o la gastrectomía, ¿no? Que influye directamente en la mejoría, pero casi inmediata, de los niveles de glicemia y de la resistencia a la insulina. Ese sería el procedimiento indicado. Ahora, si estamos hablando de una cirugía bariátrica, donde evidentemente la grasa abdominal es extrema, el procedimiento de lipectomía, de dermolipectomía es obligatorio porque ese remanente de tejido graso de mala calidad va a seguir influyendo porque son adipocitos que se encuentran allí, que tienen circulación, que exigen, que tienen una demanda y que siguen captando más formación de producción de células grasas. Entonces, evidentemente no sería un tratamiento indicado para que haya un cambio metabólico, pero sí es complementario a la cirugía bariátrica, al bypass o a la banda gástrica, ¿no? Por supuesto que sí, y mejora muchísimo también. Mientras menos grasa abdominal, menos riesgo, ¿no? Y menos resistencia, ¿no? Todas las personas que pasan por ese proceso de cirugía bariátrica al perder una insustancial cantidad de peso quedan literalmente con un traje fuera de medida, ¿no? Literalmente colgados de piel que prácticamente hacen bastante difícil la exhibición pública de su nuevo físico porque es así. Esa cirugía, ¿qué tanto tiempo después de que la persona baje de peso es recomendable hacerla? ¿Y se justifica o es algo que la persona a través del ejercicio y de la actividad física eventualmente todos esos tejidos vuelven a autorreducirse y afinarse en relación al contorno real del cuerpo? Si estamos hablando de obesidad mórbida, que son sí, no, es imperativo hacer la cirugía plástica debido a la flacidez de la piel. El contenido de grasa puede bajar y baja, pero la disminución de la elasticidad de la piel y el retorno de esa piel a los niveles anteriores es prácticamente imposible, ¿no? Y además la piel se torna de muy mala calidad, la piel pueden salir estrías en muchos casos, es una piel que prácticamente ya tiene una pobre vascularización. Entonces la mayoría de las veces hay que hacer dermolipectomía de los muslos, dermolipectomía abdominal completa, no solamente de la parte anterior del abdomen, sino de la parte posterior, que viene siendo de toda la cintura. O sea, es prácticamente, como tú lo dijiste, es como un sastre.
Hay que cortar todo el abdomen, bajar toda la piel que sobre y cortarla de nuevo a la medida. Igual es como un lifting de muslo, es como una media panty. Elevar toda la piel que sobre y cortar a nivel de la ingle el traje a la medida. Entonces, de verdad, es una cirugía de muy alto riesgo, de muy alta morbilidad. El paciente tiene que esperar por lo menos, sí, pérdida de sangre, tromboembolismos pulmonares, etcétera. El paciente debe esperar mínimo entre 1 año y 2 años, dependiendo de la magnitud que haya tenido la cirugía bariátrica, para luego hacerse el complemento reconstructivo, ¿no? Una de las cosas que se ha habido mucha difusión en los medios de comunicación, porque afecta sobre todo a personas, celebridades, etcétera, etcétera, es la adicción a la cirugía plástica. Sí, totalmente. Incluso, pues, es un problema ético porque muchos colegas dicen, bueno, que hay un momento que el cirujano debería decir al paciente, no le voy a hacer más nada, porque usted ya está actuando en contra de eso. Sí. ¿No? Entonces, lo malo es que va a otro cirujano que a lo mejor no tiene ese mismo nivel ético. ¿Y cuáles serían los criterios a tu juicio para saber cuando una persona está adicta a la cirugía plástica? ¿Cuántas cirugías al año o por 5 años se hace una persona para que tú llegue un momento que tú digas, señor, usted tiene más un problema psiquiátrico que un problema estético? Exactamente, es un tema, de hecho, dentro de la cirugía plástica, es difícil que en el posgrado de cirugía plástica formen a los residentes de una patología muy conocida que es el dimorfismo. Un tema muy interesante que eso pudiéramos hablar horas. El dimorfismo es aquella persona que nunca se ve bien, que no está contenta consigo mismo. Yo digo que es más difícil operar a una mujer que entra al consultorio bonita, que no le haga falta nada, que una mujer muy fea. Y más riesgoso también. Sí, pero es que la mujer que entra al consultorio que no le haga falta nada, ya tiene un problema. Ya tiene un problema. Entonces, y si te habla de otro cirujano plástico, ahí se te tienen que prender las alarmas. Entonces, yo creo que más es el criterio del cirujano plástico, a veces por la vanidad de operar, no tiene ética y no le importa operar sobre algo que sabe que no va a mejorar o simplemente que no necesitaba cirugía, ¿no? Ahí ya es el criterio de cada quien y muchas veces necesitamos la evaluación psicológica o psiquiátrica para nosotros lavarnos las manos y decir, mira, no es recomendable, ¿no? Y como yo digo siempre, el paciente tiene derecho a escoger a su cirujano plástico, por supuesto, pero el cirujano plástico tiene el derecho de escoger a quién opera o a quién no. Entonces el criterio del cirujano plástico ahí es fundamental. Va a tener un gran problema operando a estas pacientes con dismorfismo porque es una manera de seguir enganchadas ellas en un problema para evadir otras realidades, ¿no? Pero es un tema fascinante, ¿no? Yo diría que hablar hoy de cirugía plástica, y a lo mejor a ti te pasa con mucha frecuencia, que cada vez que llega ahí te anuncia como cirujano plástico, todo el mundo empieza a hacerte consulta. Y quizás la más importante, la de las prótesis mamarias, sí, que ha sido probablemente, y va a ser considerado así en la historia, como una de las más grandes transformaciones quirúrgico-sociales, porque sí, ha cambiado la apariencia de la mujer en casi todos los países donde se ha introducido. Está cayendo esa tendencia, muchas mujeres ya están diciendo, caramba, ahora que todo el mundo las tiene grandes, las tiene bien puestas, como salió un comercial en Venezuela, a lo mejor ahora ha bajado la tendencia de mujeres que ya no ven tan atractivo el hecho de ponerse las grandes, ¿no? Sí, de verdad. En tu percepción. Sí, de verdad que una de las cirugías que más satisfacción da es la cirugía del aumento mamario, ¿ok? El aumento mamario en las personas que de verdad lo necesitan es o sea, no tienes idea de cómo le cambia la vida a esa persona, siempre y cuando la prótesis se coloque dentro de los parámetros fisiológicos. Estoy hablando de no exageraciones, ¿no? Hay una tendencia, sobre todo americana y en Latinoamérica, de las prótesis gigantes. Estamos hablando de 800 cc,
en cada seno, o sea, una cosa que es una carga de peso. Y coloca una carga de peso y prótesis grandes problemas a futuro también, porque esa prótesis en algún momento hay que reemplazarla, y al reemplazarla o pones una prótesis más grande o tienes que eliminar tejido para que la prótesis más pequeña pueda tener un contorno estético. O sea que de verdad pasa por una satisfacción muy grande, pero al mismo tiempo se puede convertir en un problema, ¿no? Sobre todo estamos hablando de figuras públicas, vedette, etcétera, que su gancho en la televisión y todo era, por supuesto, exhibir unas prótesis extremadamente grandes, ¿no? La tendencia ha bajado y nos vamos más por la tendencia europea. Las europeas siempre se han colocado implantes mamarios muy fisiológicos, que prácticamente son imperceptibles. Y como todo, la perfección es enemiga de lo estético. Sí. Para ser estético hay que tener ciertas imperfecciones. Claro. Entonces, tú a veces dices, bueno, ¿tendrá prótesis o no tendrá prótesis? Y te quedas con la incógnita. Eso es delicioso. Sí. Esa incógnita, pero de algo bonito. La otra cosa es totalmente artificial. Sí, ya tú lo que dices es, ¿cuánto se habrá puesto? ¿Quién la habrá operado? Y sobre el mismo tema, los implantes glúteos, esa tendencia ya más reciente, yo diría que probablemente en los últimos 5 años, que ha traído una cantidad de problemas porque ha caído en manos de gente inescrupulosa que inyecta cualquier tipo de soluciones, de cuerpos extraños líquidos literalmente en los glúteos, claro, creando destrozos, ¿no? Exactamente. Generalmente, como tú lo dijiste, en manos de gente inexperta y más irresponsable, gente de muchos recursos, como conocemos casos sobre todo de artistas que van a estos sitios, ¿no? Evidentemente las prótesis como tal de glúteos sí están totalmente autorizadas, avaladas, y estamos hablando de la misma cirugía de mama pero en los glúteos, que traen muchos problemas también. La tendencia de las prótesis de glúteo prácticamente hoy en día son muy escasas. En Brasil es uno de los países donde más prótesis de glúteos se colocan, y sin embargo la tendencia ha bajado mucho, ¿no? Si hay riesgo con las prótesis de mama que están delante y no sometidas a una presión, a una manipulación, etcétera, imagínate unas prótesis debajo del glúteo mayor, donde estás todo el día sentado, donde, o sea, por supuesto que el margen de complicaciones va a ser mucho mayor en menos tiempo, ¿no? O sea que sí, la tendencia ha bajado mucho. Y por la parte de las mamas tiende a ser ahora más fisiológico el uso de prótesis. Bueno, Fernando, quería agradecerte muchísimo esta oportunidad de conversar sobre temas de cirugía plástica. A ti. Creo que también tienes un evento al cual quisieras invitar. Sí, bueno, ¿O quisieras mencionar que me gustaría, de lo que hablamos anteriormente, ahora se va a dar el primer congreso, el primer congreso de training sobre cadáveres para reconstrucción mamaria, ¿no? Este es un primer congreso para cirujanos plásticos latinoamericanos acá en Miami, ¿ok? Con el doctor Alberto Rancati, que es el director de Golan, que es el grupo oncológico latinoamericano, y el doctor González, mastólogo y cirujano plástico también, los cuales formaron este grupo oncológico ya hace varios años, y de verdad se han dado cursos en Orlando, se han dado cursos en California, ahora va a ser el primero en Miami, del cual estoy orgulloso ser el coordinador, y ya por supuesto la cantidad de cirujanos plásticos es limitado porque es sobre cadáveres, y está totalmente invitado, o tu equipo va a ser este lunes, full immersion, va a ser todo el día, va a haber unas presentaciones al comienzo, luego vamos a entrar con un grupo a hacer toda la parte de reconstrucción inmediata, luego seguimos con la docencia, y en la tarde va a haber con el doctor Claudio Agrignani, un experto a nivel mundial, pero a nivel mundial,
No hay nadie que sepa más que él. De hecho, sus libros se estudian aquí en las universidades, en reconstrucción de miembros inferiores, latísimos dorsi y tram. Sí. ¿Okay? Bueno, ya sabemos entonces, para aquellos autores que estén interesados, ya no en pero en futuro. Claro. Aquí mismo se van a realizar. Se van a realizar, luego se van a abrir inscripciones para los cirujanos plásticos que quieran de manera individual. Página web donde ellos pueden... La página es www.golam, golam.com.ar. Okay. Yes. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, gracias a ti, un placer. Bueno, esperamos contar con la atención de ustedes en futuras entrevistas y me despido pues con esta excelente oportunidad de conversar aquí con un colega y notable cirujano plástico. Muchas gracias.